Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa de especialización en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Deseando siempre, como cada sesión, que todos se puedan encontrar muy bien de salud, vamos a iniciar con la que sería nuestra sesión número 10. En esta sesión número 10 vamos a conversar sobre el diseño del plan de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos plantear los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero antes de poder revisar el planeamiento y los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud, deseaba poder comentarles, explicarles un poco el contenido de la Resolución Ministerial 050-2013-TR. En algún momento hemos citado esta Resolución Ministerial 050-2013-TR, pero vamos a darle una pequeña ojeada para que usted vea el contenido de esta Resolución Ministerial. Esta es la Resolución Ministerial, la 050-2013-TR, que es bastante breve porque lo que más nos interesa son los anexos, y menciona en el artículo número 1 que esta resolución ministerial aprueba los formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios. Recordarán ustedes que cuando revisamos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el reglamento, específicamente en el artículo 33, nos solicitaba el sistema de gestión mantener 8 registros obligatorios, ¿no? O sea, registrar la información. Pero ¿qué información voy a registrar? Específicamente, ¿qué información voy a registrar? Ya, esa información que vamos a registrar tiene que ser como mínimo la que está en estos formatos referenciales, ¿no? Entonces, en el anexo número 1 de esta resolución ministerial vamos a encontrar los formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener estos 8 registros que nosotros ya hemos citado. Asimismo dice que en el anexo número 2 se va a aprobar un modelo de reglamento interno de seguridad y salud. Recordemos que hablamos también nosotros en su momento sobre el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el cual es obligatorio para empresas que tengan de 20 más trabajadores. Si la empresa tiene menos de 20 trabajadores, podría implementar un reglamento, sí podría implementarlo, pero ya sería un tema completamente voluntario de la empresa y no una obligación. En el anexo 3 de esta resolución ministerial 050 vamos a encontrar una guía básica sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que ahora vamos a revisar. Entonces, la resolución ministerial solo tiene 4 artículos, pero obviamente lo que más nos interesa son los anexos, ¿no? Entonces, en resumen, esta resolución ministerial 050 tiene 3 anexos. Anexo número 1, la información mínima que deben contener los registros obligatorios, los 8 registros obligatorios. Anexo 2, el modelo de reglamento interno de seguridad y salud. Y el anexo 3, la guía básica o la guía base para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud. Vamos a la resolución ministerial 050. Vamos al anexo, ¿no? Entonces, este es la resolución ministerial 050. Este es el anexo de la resolución ministerial 050. Y acá tenemos el anexo número 1, que ya habíamos adelantado que eran los formatos referenciales con la información mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión. Bueno, acá nos da una pequeña introducción, ¿no? Los registros mostrados en esta guía tienen por finalidad orientar a la empresa hacia una adecuada implementación y a un pleno cumplimiento de la normativa vigente. Estos han sido elaborados en base a lo señalado por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012-TR, conforme a los siguientes artículos. Bueno, vamos a revisarlo porque de pasada que repasamos, el artículo 33 del reglamento nos señala que los registros obligatorios del sistema de gestión son los registros de accidentes, enfermedades, incidentes peligrosos y otros incidentes, los registros de exámenes médicos, los registros de monitoreos, que podrían ser de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo ergonómico. Toda esa parte la vamos a ver en el último módulo. Luego nos habla sobre el registro de inspecciones internas en seguridad y salud, el registro de estadísticas,
el registro de equipos de seguridad o emergencia, el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia y el registro de auditorías, ¿no? Entonces son 8 registros que nos pide el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los registros mencionados deberán contener información mínima. Esa información mínima es precisamente la que nos va a dar el anexo número 1. Recordemos también que el artículo 35 nos menciona el tiempo que debemos nosotros conservar dichos registros. El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de 20 años. El registro de accidentes e incidentes peligrosos debe registrarse por un tiempo de 10 años posteriores al suceso, obviamente al accidente o incidente. Vamos a revisar esa definición de accidente e incidente para poder comprenderla mejor cuando veamos el tema de investigación de accidentes. El resto de registros se debe conservar por un periodo de 5 años. Sin embargo, nos menciona que para efectos de exhibición, el empleador tiene que contar con un archivo activo del último año. Y toda la información de los otros registros, porque obviamente el registro de enfermedades es 20 años, el registro de accidentes 10, el empleador conserva todos los registros del último año de forma activa, o sea, a la mano, ¿no? Y el resto de registros la puede llevar a un archivo pasivo. Hay muchas empresas que hoy en día están emprendiendo el hecho de poder conservar información de las empresas, ya sea en forma digital o ya sea en forma física. Hay empresas que conservan mucha información en forma física y a veces no tienen dónde conservarla o les es difícil conservarla. Entonces acuden a estas empresas, ¿no? Una muy buena opción de negocio. Entonces nos dice que conservamos todo lo del último año y el resto podríamos tenerlo en un archivo pasivo. El inspector, ¿no? El inspector nos deberá dar el plazo establecido para poder nosotros facilitarle la información. De repente viene el inspector y quiere el registro de accidentes de los últimos 3 años, ¿no? Por N razones. Bueno, el del último año sí tengo obligación de tenerlo en la mano. El resto tendría que decirle que me dé un plazo establecido, ¿no? Bueno, esa era la introducción y luego nos da los registros. Entonces acá tiene, por ejemplo, el registro A, que es el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Y lo que hace es, lo separa por registros. Si usted desea, puede tener un solo registro para todo ese título, ¿no? O sea, un registro para accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Pero como la terminología es distinta, lo que hace el formato referencial es separa, o sea, solamente que tengas un registro de accidentes, ¿no? Para poder tener información más precisa. Y nos menciona, ¿no? Cuando ocurre un accidente de trabajo, es preciso que se adopten las medidas necesarias que puedan evitar que el accidente se repita. La información detallada de datos que ofrece un accidente de trabajo es muy valioso, dado que se debe aprovechar al máximo. Para ello es importante que los datos de accidente de trabajo sean debidamente registrados, ordenados y dispuestos para su posterior análisis y registro estadístico. Entonces, si ocurre un accidente, ya sabemos que tenemos que investigar ese accidente. La información de la investigación del accidente es precisamente esta información que contiene el registro. La primera parte del registro básicamente son datos del empleador, datos del trabajador, y en la parte inferior sí hay datos ya muy específicos, ¿no? Como cuándo ocurrió el accidente, cuándo se inició el proceso de investigación del accidente, en qué parte de la empresa fue que ocurrió el accidente. Y luego nos menciona que tenemos que describir, ¿no? Cuál fue la parte del cuerpo que fue dañada, si es que obviamente hubo daños personales. Luego nos menciona que describamos cuáles son las causas del accidente y cuál va a ser la acción correctiva. Entonces, toda esa información mínima es la que debe contener este registro de accidentes, ¿no? Este registro tiene algunos números, ¿no? Acá tiene números 16, 17, 18, 19, 20, 21. O sea, son los números, es la información que nos pide. Y luego nos detalla acá, ¿no? El número 1 es la razón social y nos explica, ¿no? Completar la razón social o denominación social según corresponde al empleador principal. Entonces,
nos da el registro y nos explica cada uno de las celdas qué información debemos llenar, obviamente referida a la investigación, al registro de la información del accidente. Inclusive en la parte donde debemos describir las causas del accidente nos da hasta un marco teórico, ¿no? Nos da un ejemplo inclusive. Esa parte lo vamos a revisar cuando veamos información, pero cuando veamos el tema de investigación de accidentes. Luego lo separa, ¿no? Ese registro que tiene un nombre más extenso, registro de accidentes, enfermedades, incidentes peligrosos e incidentes, lo ha separado el formato como un registro de accidentes aparte y acá como otro registro solo de enfermedades, ¿no? Y es cierto, es mejor separarlo porque la información que va a tener el registro de un accidente obviamente pues va a ser distinta al registro que va a tener lo que podría pasar si es que un trabajador tiene una enfermedad ocupacional. Entonces, así como se registró el accidente, acá también se va a registrar la enfermedad ocupacional y esta es la ficha técnica, ¿no? O sea, cada uno, el contenido de cada una de las celdas de dicho registro. Y el tercer registro que se desprende de este registro total es el registro de incidentes peligrosos e incidentes, ¿no? Por eso es que el primer registro obligatorio es el registro de accidentes, enfermedades, incidentes peligrosos e incidentes, pero el formato lo ha separado en 3 registros. Y este registro específico solamente hace referencia al registro de incidentes peligrosos e incidentes. Si usted quiere descargar este registro en Excel, está en la página del Ministerio del Trabajo, completamente libre. Bueno, acá nos habla un poco sobre el registro de exámenes médicos ocupacionales, que es otro registro ya. El registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo y ergonómicos, o sea, el registro de los monitoreos ocupacionales en la empresa. Nos habla sobre la importancia de un monitoreo, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que el monitoreo permite identificar los factores de riesgo o agentes que están presentes en el ambiente de trabajo, indicando su concentración o intensidad. Los resultados se comparan con los valores límites establecidos por cada agente. Determinar los niveles de riesgo para la salud del trabajador, comprobar la eficiencia de los métodos de control de los agentes que sobrepasan los valores límites, comprobar el cumplimiento de las normas en seguridad y salud, orientar las acciones de control y prevención. Los agentes o factores a ser monitoreados son en agentes físicos: ruido, vibración, iluminación, ventilación, presión alta, presión baja, temperatura, ya sea por calor, por frío, humedad, radiación en general. Bueno, acá dice que los agentes o factores a ser monitoreados, ¿no? En realidad no tengo que monitorear todos. No tendría por qué monitorear todos porque de repente pues en mi empresa no hay temas de radiación. No voy a monitorear radiación, voy a gastar una cantidad de dinero considerable. Monitoreamos obviamente los agentes que estén presentes en nuestras actividades. Nos describen los agentes químicos: gases, vaporos, polvos, nieblas, rocíos, polvos, humos, líquidos, entre otros. Biológicos: virus, bacilos, bacterias, hongos, parásitos, microbios, insectos, entre otros. Factores de riesgo ergonómicos: manipulación manual de carga, sobreesfuerzo, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, entre otros. Y factores de riesgo psicosocial: hostigamiento psicológico, estrés laboral, bullying, entre otros, ¿no? Y la información del registro de monitoreos la debemos conservar en este registro. Entonces acá está la información de los registros, ¿no? Ya cuando veamos el tema de higiene ocupacional, seguramente por ahí cogeremos un informe de monitoreo ocupacional, y hay empresas que no solamente te hacen el monitoreo, sino que te llenan todo el registro, o sea, hacen un trabajo un poquito más extenso y eso a veces es bueno. Acá está la ficha técnica, o sea, la información que debe contener ese registro y explicadita. Acá tenemos otro registro obligatorio, que es el registro de inspecciones internas en seguridad y salud. Nos habla, inclusive no solamente nos da el formato, sino hasta nos da una pequeña idea, ¿no? de qué es una inspección, qué es un monitoreo, para qué sirve la investigación de un accidente. Y específicamente aquí nos habla en la primera parte introductoria
de que las inspecciones internas en seguridad y salud permiten descubrir problemas existentes y evaluar sus riesgos antes de que ocurran los accidentes de trabajo, incidentes o enfermedades ocupacionales. Es cierto, ¿no? El proceso de inspección es una verificación para ver si es que las condiciones de trabajo cumplen con los estándares que tenemos. Y obviamente eso nos va a ayudar a que si existe alguna desviación podamos alinearla, ¿no? ¿Qué más dice? Dichas inspecciones en seguridad y salud del trabajo pueden ser no planeadas y pueden ser planeadas. Las no planeadas, que también se le denomina informales, son las que se realizan sin ninguna programación determinada previamente. En tal sentido dependen mucho de la capacidad y habilidad del observador y no son sistemáticas. Mientras que las inspecciones planeadas o formales son aquellas que se llevan a cabo en forma programada, con antelación y exigen preparación. En tal sentido son más exhaustivas, más detalladas y se hacen con un método definido, ¿no? Claro, nosotros cuando hacemos nuestro plan de seguridad y salud en el trabajo, parte de los controles para algunos peligros son precisamente las inspecciones. Entonces uno planea una inspección. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que en el mes de junio vamos a hacer una inspección de las compresoras. En el mes de julio haremos una inspección de los tableros eléctricos. Esas son inspecciones programadas, planificadas. Entonces, si yo voy a hacer una inspección de los tableros eléctricos, pues tendré que tener información precisa de cuáles son los estándares para los tableros eléctricos. Son inspecciones entonces que ya se encuentran programadas dentro de mi plan de seguridad y salud, pero adicional a esas inspecciones programadas, debemos trabajar también las inspecciones no planeadas, que son inspecciones que de alguna forma tú podrías sí tener programada, pero solamente tú deberías saberlo, y obviamente no el resto. Y que obviamente puedes ir a la planta y hacer una inspección sin avisar, ¿no? ¿No? Sin avisar, porque obviamente cuando uno avisa y les dice, ¿sabes qué? Va a haber una inspección en 2 semanas, lo que va a hacer el jefe de planta va a empezar a colocar todo muy bonito para que en 2 semanas usted pase su inspección, ¿no? Pero obviamente una inspección no planeada como que es un poquito más sorpresiva. Pero tampoco la idea es sorprender y empezar a buscar debajo de la alfombra, ¿no? Sino es simplemente hacer un proceso de inspección de lo más natural en condiciones adecuadas, que se vea lo más natural posible, porque el trabajador tiene que entender que para una inspección o para poder cumplir las normas o para que el trabajador pueda laborar de forma segura, no tiene pues que haber un previo aviso y no tiene que hacerse solamente por una inspección, sino tiene que ser el día a día de los trabajadores. Inclusive acá nos habla de los tipos de inspecciones planeadas que pueden haber. Bueno, eso es un marco teórico completamente referencial, pero si ustedes quieren ver una norma que habla de inspecciones, aquí está. Miren, la resolución ministerial 050 nos habla de las inspecciones, del tipo de inspecciones, etcétera, ¿no? Y una vez que usted hace la inspección, va a registrar la información de la inspección y la va a hacer en este formato. Si usted considera que este formato es muy breve y usted necesita agregarle más información, usted lo puede hacer. Por eso es que la norma se llama contenido de la información mínima referencial, ¿no? O sea, usted puede agregar información. Lo que no debería hacer es quitar la información que está en el formato. Puede distribuirla de otra forma, ¿no? Eso es lo de menos. Pero no debería quitar la información mínima que debe estar en este formato. ¿Puede agregar información? Sí, pero no la puede quitar. Esta está la ficha técnica de dicho formato. Otro registro que también nos exige el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo es el registro de estadísticas en seguridad y salud. Y acá también nos habla en una parte introductoria, o sea, no solamente nos da el formato, vamos a revisar. Se utilizan los indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos ayudan a que la organización pueda tomar decisiones en base a los resultados obtenidos, los cuales son comparados con los objetivos y metas establecidos al inicio. Los resultados de los análisis permitirán al empleador utilizar esa información y la tendencia en forma proactiva y focalizada. Entre los indicadores, a título referencial, tenemos indicadores de resultados, como son el número de accidentes, número de accidentes mortales por año, número de accidentes de trabajo por año, número de enfermedades, número de días, horas perdidas por causa de un accidente, indicadores de capacidad e incompetencia, número de trabajadores que reportan incidentes,
porcentaje de trabajadores comprometidos con la política en seguridad y salud, indicadores de actividades como son el número de inspecciones, número de monitoreos, número de horas en charlas, etcétera, ¿no? Asimismo, la Unidad Orgánica de Seguridad y Salud en el Trabajo del empleador registra y evalúa las estadísticas de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo. Y una de las funciones de los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es reportar trimestralmente a la máxima autoridad del empleador los informes de los análisis, de las estadísticas, de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo. El resultado del análisis permite al empleador utilizar esta información y las tendencias de forma proactiva y focalizada a fin de poder reducir los índices de accidentabilidad. Índices referenciales a los accidentes de trabajo. Acá nos habla ya de los índices de frecuencia, índice de gravedad, índice de accidentabilidad. Con respecto a índices referenciales a enfermedades ocupacionales, tasa de incidencias, etc. Entonces, acá lo que nos está mencionando es que el registro de estadísticas lo vamos a manejar en base a los indicadores. El indicador nos sirve para poder medir la desviación, entre lo que hemos hecho y lo que pudimos haber programado. Esa desviación es la que va a ir marcando el indicador, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de indicadores. Hay de los indicadores proactivos en seguridad, indicadores reactivos. Me parece que no está dentro de la malla el tema de indicadores, pero seguramente va a ser un tema que toquemos en la parte final ya del programa completo. Una vez que te acabe el módulo de higiene, en base a las sugerencias que muchos de ustedes ya me están dando, seguramente haré unos 2 o 3 temas opcionales en la última parte del curso que permita al participante, primero, conocer, ¿no? Obviamente, algunos otros temas, y segundo, de repente, ya como van a entrar en la parte final del curso, y seguramente algunos van a entrar a su proceso de certificación, poder incrementar su cantidad de horas con algunos temas muy específicos. Uno de esos temas seguramente va a ser el tema de indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, toda esta información que se registre se va a introducir en este formato que se llama formato para el registro de estadísticas, ¿no? Que acá está por meses. Bueno, acá no se ve muy bien, pero esa información de las columnas es precisamente esta información, ¿no? Cuántos accidentes han habido, cuántas enfermedades han existido, los índices de gravedad, frecuencia, accidentabilidad, entre otros. Como lo vuelvo a repetir, estos formatos están ya hechos en Excel, los puede descargar de la misma página del Ministerio del Trabajo. Y bueno, esta es la información técnica, o sea, la información que tiene el formato como tal, ¿no? Otro de los registros que también nos solicita el Reglamento de Seguridad y Salud es el registro de equipos de seguridad o emergencia, ¿no? Vamos a leer, dice, este registro permite evidenciar la entrega de equipos de seguridad o emergencia a los trabajadores. Antes de la adquisición de dichos equipos se debe verificar que cumplan con los estándares de fabricación establecidos por normas técnicas según sea el caso, ¿no? Entonces acá tenemos el registro de equipos de seguridad o de emergencia. Acá tenemos, por ejemplo, los datos del trabajador, el DNI, la fecha de entrega, la fecha de renovación y la firma del trabajador como constancia que se le está entregando. Acá está la ficha técnica de dicho formato. Acá tenemos otro registro que ya vendría a ser el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. También nos da una introducción, nos habla sobre el artículo 27 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual el empleador tiene que garantizar que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada en ese artículo, también lo revisamos en su momento. Asimismo dice que el empleador garantiza de forma oportuna y apropiadamente la capacitación, entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo y puestos de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación, ¿no? Al momento de la contratación, durante o cuando se produzcan cambios en el puesto de trabajo o alguna tecnología que se aplique. Y acá está el registro de inducción, capacitación, entrenamiento
y simulacros de emergencia. Aquí está la ficha técnica de dicho registro. Acá tenemos otro registro que es el registro de auditorías. Y nos define qué es una auditoría. La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado que sirve para poder evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estas auditorías que vamos a registrar pueden ser las auditorías internas que, como el mismo nombre lo dice, internamente la organización programe. Y también vamos a registrar acá las auditorías obligatorias. Todas las empresas están obligadas a auditar su sistema de gestión. Estas auditorías solo se pueden hacer con auditores registrados en el Ministerio del Trabajo. No se debe realizar estas auditorías con cualquier auditor. Por más que el auditor tenga N certificados, el auditor tenga aparentemente muchísimos años de experiencia, si es que el auditor no se encuentra registrado en el MINTRA, esa auditoría no es válida para la contabilización de auditorías y obviamente para un proceso de fiscalización. Lo único que tiene que hacer usted para efectos de poder garantizar que la auditoría que usted va a realizar es adecuada es introducirse a la página del Ministerio del Trabajo, buscar en la parte de búsquedas, valga la redundancia, la lista de auditores registrados ante el Ministerio del Trabajo y le va a salir la lista de todos los auditores registrados. Me parece que también sale su correo electrónico, ¿no? Hace 4 años eran poquitos, eran solamente creo que 10 auditores, ¿no? Y obviamente tenían una muy buena demanda laboral. Ahorita ya obviamente ya con el pasar de los años hay muchísimos ya auditores registrados, pero tenemos en consideración que hay miles de empresas a nivel nacional, entonces obviamente ya depende de lo que cada profesional se vaya dedicando, ¿no? Se puede registrar o no se puede registrar. El registro no es complicado, te piden una cantidad de horas de auditoría, obviamente si te piden título profesional, y si usted cumple con los requisitos, puede ir tramitando su registro como auditor. Y aquí está la ficha técnica de dicho formato. Y hasta aquí, hasta la página 33, llega el anexo número 1, que contenía la información mínima que deben contener los 8 registros que nos hablaba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este anexo 2 tiene el modelo referencial para el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos habla de una pequeña introducción, nos cita el artículo 74 del Reglamento de Seguridad y Salud, donde nos señala que para aquellas organizaciones que cuentan con 20 a más trabajadores es una obligación la implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y también lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Para aquellos empleadores que cuenten con menos de 20 trabajadores, su elaboración es facultativa. El modelo tiene un carácter ilustrativo y no constituye un formato, ¿no? Se puede agregar más información. El modelo es referencial. ¿Cuál es el objetivo del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo? Es que constituye una herramienta que contribuye a la prevención en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una organización a través de la cual la gerencia, la dirección de la empresa, ya sea una entidad pública o privada, promueva la instauración de una cultura de prevención de riesgos laborales, siendo el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo un instrumento importante para la acción y la cultura preventiva. El artículo 75 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ha establecido la obligación de su entrega a todos los trabajadores, ya sea mediante un medio físico o digital y bajo cargo. O sea, usted puede entregar el reglamento interno de forma física o digital. Lo más común es entregarlo de forma física, ¿no? Y como el reglamento es un poquito extenso, muchos lo entregan en un pequeño librillo y bajo cargo, o sea, hay que hacer firmarle al trabajador el reglamento. Pero no se trata tampoco, jóvenes, de solamente darle al trabajador el reglamento y hacerlo firmar, ¿no? Tendrá usted que, en un plazo establecido, explicarle al trabajador las partes más importantes de dicho reglamento. No le veo de repente muy conveniente reunir a todos a través de una capacitación
para poder solamente hablar del reglamento. Si no, podría usted utilizar la charla de 5 minutos y de repente en una charla hablar sobre los derechos del trabajador, en otra charla sobre los deberes de los trabajadores y en otra sobre los estándares e ir avanzando con la lectura del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo en conjunto con el mismo trabajador, ¿no? Para poder ir explicándole y el trabajador vaya comprendiendo. De esa forma nos vamos a poder garantizar que el trabajador realmente va a ir conociendo su reglamento interno. Porque si solamente nos vamos a limitar a entregarle, el trabajador te va a firmar y ese reglamento interno va a terminar en un rincón de su casa. ¿Qué más nos señala? Bueno, acá ya está el modelo, ¿no? Empieza con un índice, un resumen ejecutivo de la actividad de la empresa, o sea que usted describa su organización, los objetivos y alcances del documento, el liderazgo y compromiso y la política en seguridad y salud, atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuáles son las funciones, responsabilidades, cómo está descrita la organización internamente en seguridad y salud, la implementación de los registros y documentos, funciones, responsabilidades de la empresa, los estándares de seguridad y salud en temas operacionales, los estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas, la preparación de respuesta ante emergencias, ¿no? Estos son el índice, y bueno, y acá ya te está dando un modelo más descriptivo, ¿no? Tan descriptivo que hasta guiones te coloca como para que usted pueda introducir la información de su organización, el resumen ejecutivo, los objetivos, ¿no? Del reglamento, obviamente, el alcance del reglamento, ¿no? Todo el índice que hemos visto acá ya está desarrollado, ¿no? Acá está desarrollado paso a paso. Obviamente hay que leerlo para que usted pueda acomodar ese reglamento y sea más personalizado a su organización. Estos son ya los estándares de seguridad. Todos estos son estándares. Esta parte ya me parece que habla la última parte sobre la respuesta ante emergencias. Por eso habla de primeros auxilios, de qué es lo que debe contener el botiquín, ¿no? Etcétera. Listo, el formato, el anexo número 2 de esta resolución ministerial 050 entonces nos va a dar una idea de la información que debe tener el reglamento interno, y no solamente eso, también nos da un modelo de reglamento interno que nosotros podríamos seguir sin ningún problema. Pero no se trata de copiar y pegar, se trata de poder acomodar ese reglamento interno y hacer el análisis sobre cuáles son las consideraciones que debemos tener para aplicarlo a nuestra organización. El anexo número 3 ya es un poquito más extenso porque es precisamente lo que se conoce como una guía sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en la primera parte introductoria nos habla sobre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo y acá nos menciona, ¿no? Esta guía tiene 5 partes. La primera parte es la famosa lista de verificación de los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, lo que muchos conocen como el famoso checklist o diagnóstico de línea base, ¿no? Me parece que ya hemos hablado sobre el diagnóstico de línea base. El diagnóstico de línea base es un proceso de verificación para ver si es que la empresa está cumpliendo con los lineamientos del sistema de gestión que solicita la Ley de Seguridad y Salud. En base a eso veremos si es que la empresa tiene un nivel de cumplimiento bajo, alto, muy alto o simplemente no tiene un nivel de cumplimiento con respecto a la Ley de Seguridad y Salud. La segunda parte de esta guía vamos a tener un plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo, modelo de plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. En la parte 3 de la guía nos va a hablar sobre la identificación de peligros y evaluación de riesgos, o sea, sobre la matriz y per se. En la parte 4 nos va a hablar sobre el mapa de riesgos y en la parte 5 nos va a hablar sobre el proceso de auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Asimismo menciona que esta guía puede ser usada por los inspectores de trabajo, auditores, supervisores, comités de seguridad y salud en el trabajo o cualquier persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo en un centro laboral para poder verificar los aspectos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que han sido implementados y los que están pendientes con el fin de poder identificar las actividades prioritarias que pueden ser recomendadas para su inmediata implementación. Muy bien, esta es la famosa lista de verificación. Con esta lista de verificación muchas veces se suelen hacer los diagnósticos de línea base. Básicamente es poder ver si es que la organización cumple con estos lineamientos. Entonces, son como preguntas, si quisiéramos llamarlo así, que nosotros vamos a hacerle al empleador. Por ejemplo, el lineamiento 1 es el lineamiento de compromiso e involucramiento. En la primera parte nos habla sobre los principios. En la parte 2 nos habla sobre la política en seguridad y salud. Entonces usted va llenando, ¿no? Por ejemplo, en los principios, y acá nos establecen los diferentes indicadores. El primer indicador dice, el empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente el sistema de gestión. Tendríamos que preguntarnos si es que nosotros nos vamos a hacer un autodiagnóstico o tendríamos que preguntarle a la persona que está llevando el sistema de gestión si es que nosotros somos un externo y le deseamos hacer el diagnóstico de línea base. Entonces les preguntamos, ¿no? ¿El empleador proporciona los recursos necesarios para que usted implemente el sistema de gestión? Lo más probable es que te diga que sí, ¿no? Y ahí tú le vas a preguntar, ¿y de qué forma? Bueno, el empleador nos da una partida presupuestal al inicio de cada año, cada área. Entonces, en cumplimiento, ¿qué vamos a colocar? ¿Sí o no? Obviamente vamos a colocar sí, el empleador sí proporciona los recursos necesarios. La fuente, la fuente es la partida presupuestal. La partida presupuestal y el presupuesto anual de seguridad y salud en el trabajo demuestra que el empleador sí proporciona los medios necesarios, los recursos necesarios para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces son preguntas bastante sencillas que obviamente van a tener que de alguna forma tener una evidencia, por eso es que donde dice cumplimiento señala una fuente. La fuente nos va a hacer referencia a un documento, un registro, una imagen puede ser también, de cómo es que se esté cumpliendo el lineamiento. El lineamiento 2 es el lineamiento de política de seguridad y salud ocupacional y nos menciona, por ejemplo, ¿no? En el lineamiento de la política hay que preguntarle al gestor de seguridad y salud, ¿existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo? ¿Es específica y apropiada para la organización? No te va a decir, no, todavía no tenemos política. Bueno, cumplimiento, no. O de repente te dice, sí, nuestra política es esta, está documentada, aquí está el documento, que puede ser físico o digital, también se ha publicado, ya él te comentará, ¿no? Lineamiento 2 de la política dice, la política está firmada por la máxima autoridad. Recordemos que era una obligación que la política esté firmada, ¿verdad? De repente tiene la política pero no está firmada. Ahora, si tiene la política y también está firmada, en la columna de cumplimiento colocaremos un check donde dice sí, ¿no? ¿Qué más dice? Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, de repente preguntarle eso a la persona te podrá decir que sí, están comprometidos, sí conocen, ¿no? De repente ahí sería bueno acercarnos a los trabajadores y no le vamos a hacer una pregunta muy específica, ¿no? ¿Qué específicamente nos dice el reglamento? Pero sí, de repente, que nos den una idea de qué es lo que ellos han podido entender con respecto al reglamento interno y ver si es que eso se ajusta con lo que realmente se les ha brindado o con el contexto en el cual trabajan las personas. Y ahí están las partes de la política, ¿no? Bueno, luego tenemos dirección, liderazgo, organización, competencia. El lineamiento 3 es el lineamiento de planeamiento y aplicación. Y tiene la primera parte de diagnóstico. Te preguntan, ¿no? ¿Se ha realizado una evaluación inicial o un estudio de línea base como diagnóstico participativo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, si es la primera vez que se está haciendo el diagnóstico, obviamente colocaremos no. Si es que ya se ha hecho un diagnóstico, ¿cuál es la fuente? Bueno, el dicho documento, que no sé dónde esté, puede estar en la red, puede estar en físico, etc. Entonces acá tenemos todo el elemento de diagnóstico, el elemento de planeamiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Pregunta, ¿no? El empleador
ha establecido procedimientos para identificación de peligros y evaluación de riesgos. Bueno, recordemos que nosotros hemos mencionado, antes de hacer el IPRC, debemos hacer un procedimiento para la identificación de peligros y para la evaluación de riesgos. Ahí colocaremos, ¿no? ¿Existe procedimiento? Sí. ¿Dónde está el procedimiento? Bueno, colocaremos ahí el procedimiento, es el procedimiento PO-02 que se encuentra en la nube. Nos habla sobre los objetivos, el programa. El cuarto lineamiento es el lineamiento de implementación y operación. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Ya usted puede revisar las preguntas uno a uno. No son preguntas complicadas, como usted ha podido observar. Son preguntas bastante sencillas. El lineamiento 5 nos habla sobre la evaluación normativa. El lineamiento 6 sobre el proceso de verificación. El lineamiento 7 sobre el control e información de documentos. Y el lineamiento 8 nos habla sobre la revisión por la dirección, ¿no? Ahí nos está preguntando, por ejemplo, la alta dirección revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que ésta sea apropiada y efectiva. ¿No se establece esa información? Hay muchas organizaciones que sí, ¿no? Cada cierre de periodo analizan toda la información del sistema de gestión y eso se registra en una acta de reunión. Y esa puede ser la fuente de poder evidenciar que realmente, ¿no?, la alta dirección sí está revisando y está analizando periódicamente el sistema de gestión. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, tenemos entonces todo este diagnóstico de línea base, ¿no? Este diagnóstico de línea base se lo daré seguramente al final del curso, en Excel con alguna aplicación ya directa aplicada a una organización para que usted lo pueda revisar sin ningún problema.